Bienvenidas a todos y a todas al módulo 9 de Planificación y Gobernanza para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Paula Juárez, soy investigadora, docente y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Chile. En esta semana, junto a Beatriz Fiorito, vamos a estar acompañándolos con esta temática. En principio, este primer bloque va a ser sobre planificación y alianzas para el desarrollo sostenible. Primero vamos a trabajar principalmente en conocer el ODS 17 y después vamos a brindar algunos elementos para trabajar sobre planificación. En primera instancia, el objetivo 17 es de alianzas para lograr los ODS, el cumplimiento de los ODS. Como ustedes habrán visto a lo largo de este curso, principalmente hemos estado trabajando sobre los ODS Planeta, que son la base de esta pirámide. Pero esa base requiere de la articulación y el trabajo con otros objetivos de desarrollo sostenible, y particularmente es el objetivo 17 el que irradia hacia toda la pirámide. Este objetivo 17 trabaja en función de una nueva estrategia que tiene Naciones Unidas, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 logró en primera instancia, hacia 2015, una declaración de visión, de principios compartidos, de compromisos entre los Estados partes de Naciones Unidas, y el establecimiento de 17 objetivos con 169 metas. Esto de por sí ya fue toda una articulación y una coordinación de perspectiva hacia el 2030, y implicó también la consecución de una serie de instrumentos de seguimiento y revisión. Nosotros hoy vamos a estar trabajando principalmente sobre el cuadrante de implementación, medios de implementación y de alianzas globales. Es decir, el cómo hacemos para poder llevar a cabo estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos. Y el objetivo 17 de Alianzas para lograr los objetivos, particularmente usa una palabra que es revitalizar la alianza mundial. Mientras que los objetivos de desarrollo del milenio habían estado principalmente asentados en los aportes y las estrategias planteadas desde los países desarrollados, los ODS buscan cambiar esta visión y socializar y buscar construir capacidades y articular distintos tipos de visiones y recursos de otra forma. ¿Por qué es esto? En principio, si bien entre 2018 y 2019 se observa que hay un incremento de los aportes internacionales a la ayuda oficial para el desarrollo, ¿sí? En 2019 esta cifra estaba en alrededor de los 153.800 millones, la realidad es que en la última década sobre todo, ha ido disminuyendo los aportes de los países desarrollados. Esto se da justamente en un escenario internacional en donde el multilateralismo está presentando algunas problemáticas que están ligadas a, por ejemplo, el hecho de que países como Estados Unidos se retiran de los principales acuerdos internacionales, que empieza a haber por parte de algunos países desarrollados cuestionamientos hacia la visión de futuro. Entonces, Naciones Unidas aporta esta nueva visión y esta nueva forma de construir desde los territorios, desde los países, buscando poner también en juego a otros actores y buscar integrar, como les decía antes, capacidades y recursos diversos, ¿sí? Nosotros podemos observar que las problemáticas del multilateralismo, como se dan a nivel internacional, se están dando también a nivel regional, y esto está acompañado de fuertes cambios en distintas regiones, muchas asociadas a los eventos climáticos. Entonces hay una gran
diversidad de problemáticas mundiales que hoy ponen en cuestionamiento las estrategias que generalmente habían sido muy top-down, o sea, de arriba hacia abajo, por parte de los países desarrollados, y este objetivo particularmente busca construir una nueva forma de llegar al desarrollo sostenible. Algunos datos globales como para poder también tener en cuenta por qué el cambio de dirección por parte de Naciones Unidas. Bueno, en principio, si hablamos de inequidad y pobreza mundial, estamos viendo que alrededor de 1.400 millones de personas sufren de pobreza extrema, casi 900 millones sufren de hambre, no tienen acceso a agua potable y otros servicios básicos como salud y educación. En lo que se refiere, por ejemplo, al ODS 6, hay casi 4.000 millones sin acceso a agua de calidad. Las mujeres y las niñas son principalmente las más afectadas, acá hay toda una cuestión de perspectiva de género también. En lo que se refiere a comercio internacional, se señala que el 79% de las importaciones son de países en desarrollo que no pagan impuestos. La deuda externa en los países en desarrollo se mantiene alrededor de un 3% de los ingresos por exportación, es decir, bastante alta. Hay un flujo de comunicaciones donde más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a Internet y el 90% de ellos están en países en vías de desarrollo. Esto a nivel global, y en lo que se refiere a Argentina, particularmente en lo que tiene que ver con inequidad y pobreza, estamos alrededor de un 40% de la población en situación de pobreza para el 2020. En lo que se refiere a acceso a agua y saneamiento, por ejemplo, como uno de los objetivos transversales, el 12% de la población no tiene acceso a agua de red en su vivienda, y el agua de red que es distribuida no es necesariamente agua potable, ni de calidad para consumo humano. Particularmente en nuestro país hay al menos 300.000 hogares que no tienen ni baño, es decir, ni letrina. Esto representa problemas en términos de salud, en términos de calidad de vida. Después, en lo que se refiere a comercio, en el caso de Argentina, vemos un proceso inflacionario de un promedio de un 4% mensual. Hay una retracción del comercio nacional, obviamente que en este momento la pandemia y la cuarentena particularmente juegan un rol relevante en estas cifras, pero también hay algunas cuestiones estructurales como la deuda externa, ¿sí? Argentina tiene una deuda externa de alrededor de 323.000 millones de dólares, lo que representa un 89% de su PIB. En lo que se refiere a comunicaciones, también teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy hasta los sistemas educativos y de salud están muy asociados a los sistemas de comunicación, estamos viendo que 4 de cada 10 personas no tienen acceso a Internet. Entonces, viendo estos datos, estos macrodatos, Naciones Unidas lo que propone a nivel global y para su aplicación a nivel nacional es una serie de metas e indicadores, que son estos que están viendo ustedes en la pantalla, que ahora vamos a ver desglosados, que son 19 metas, ¿sí?, con sus respectivos indicadores. Estas metas las podemos englobar en algún sentido en distintas subsecciones, ¿sí? Tenemos metas relativas a las cuestiones de finanzas, metas relativas a innovación y tecnología, metas relativas a la creación de capacidades para lograr la consecución de los ODS, metas en relación a comercio, otras relativas a la construcción de coherencia normativa institucional, algunas referidas a alianzas y otras referidas a la constitución de datos, vigilancia y rendición de cuentas. Como verán, el ODS 17 lo que busca es generar las condiciones para lograr generar los ODS en cada uno de los países y a nivel global. ¿Sí? Estas son metas que son transversales, metas que refieren al resto de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos trabajando. Nosotros podemos ver para cada una de estas metas a nivel global, para cada uno de estos objetivos, podemos ver las metas, ¿sí?
¿sí? Entonces, por ejemplo, para finanzas hay un fuerte énfasis en velar porque los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación a la asistencia oficial para el desarrollo, ¿sí? Fortalecer todo lo que tiene que ver con la movilización de los recursos internos, no solamente en lo que es recaudación fiscal, sino también en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento para los países en desarrollo. Hay una necesidad de ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda. Y por otro lado, adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones a favor de estos países. Esto en lo que se refiere a finanzas. En lo que se refiere a tecnología, las metas de este ODS buscan, por un lado, la cooperación regional e internacional, norte-sur, sur-sur, y triangular todo lo que se pueda en términos de socialización de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación. Hay una búsqueda de promover el desarrollo de tecnologías económicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión en países en desarrollo. Un caso de esto tiene que ver, por ejemplo, con toda la perspectiva de economía circular que se está desarrollando en Europa, donde hay un fuerte énfasis en la innovación de procesos, productos y organizacional, para lograr ciclos de desarrollo sin tener, por ejemplo, necesidad de generar mayor extracción de recursos naturales, por ejemplo. También esta meta en particular lo que busca es construir bancos de tecnologías, de capacidades, de información que le permitan a los países menos adelantados acceder sin mayores costos a estos conocimientos. Por otro lado, una de las metas es aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas para los países en desarrollo, para respaldar justamente los planes nacionales de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante cooperación norte-sur, sur-sur y triangular también. Uno podría pensar que este tipo de cursos que estamos dictando en este momento de extensión o de posgrado tienen que ver con esta estrategia internacional de construir capacidades. Después, en lo que se refiere a las metas de comercio, tenemos metas ligadas al sistema de comercio multilateral universal. Acá la idea es lograr promover sistemas, digamos, más equitativos, menos discriminatorios, abiertos, ¿sí? Siempre ligados al marco de la Organización Mundial del Comercio. Se busca aumentar significativamente también las exportaciones en los países en desarrollo, y lograr el acceso por parte también de los países menos adelantados a mercados libres de derechos y contingentes de manera duradera. En lo que se refiere a las metas de coherencia normativa e institucional, estas ya se refieren a algo que Naciones Unidas define como cuestiones sistémicas, ¿sí? La necesidad de aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, y obviamente después a nivel de cada país, mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. Este particularmente lo marco porque el énfasis en los ODS, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está puesto en que es necesario tener en cuenta las normativas, las políticas, las formas de hacer, ¿sí? Las estructuras y las capacidades de cada país para poder desarrollar los planes de adaptación de estos ODS en cada país. En lugar
de construir una receta universal. La búsqueda acá es que cada país construya su proceso en función de sus necesidades, de su cultura, de su normativa y de su institucionalidad. Y para hacerlo, obviamente, este ODS marca la necesidad de construir alianzas entre múltiples interesados. Y acá ya no solamente se está pensando en los estados, ¿sí? En los aportes de los estados en términos económicos, de capacidades y de recursos, sino que se está pensando en la necesidad de movilizar e intercambiar conocimientos, especialidades, tecnologías, etcétera, con otro tipo de actores. Entonces, acá hay un fuerte énfasis en las alianzas público-privadas, la búsqueda de integrar a la sociedad civil también en estos procesos. Entonces acá ya las alianzas están pensando en cómo integrar a las empresas, cómo integrar las cooperativas, los sindicatos, ¿sí? La búsqueda de construir estas nuevas formas de planificar con todos los actores que están en el territorio, ¿sí? O con la mayor cantidad de actores. Las últimas metas de este ODS están ligadas a los datos, vigilancia y rendición de cuentas, también como algo sistémico. Hay una fuerte intención de aumentar significativamente la disponibilidad de datos sobre los distintos ODS, ¿sí? Acá la necesidad de tener estadísticas fiables para poder ir midiendo los avances de los ODS es algo central para lograr, digamos, planificar y para poder ir midiendo los progresos que se van teniendo en materia de desarrollo sostenible. Entonces, eso es en relación al ODS 17 a nivel global, ¿sí? Ahora, para nosotros poder ver qué significa, ¿no? Cómo se está planificando y cómo se está generando el proceso de adaptación de este ODS 17 en Argentina, en principio los invito a que puedan entrar en odsargentina.gov.ar, pueden bajar el informe voluntario de Argentina de este año, y vamos a poder ver específicamente cuáles de esas metas realizó el proceso de adaptación argentina y qué indicadores se generaron para poder llegar a la consecución del ODS 17. En principio, se tomó la meta del 17.8, que es aumentar la utilización de tecnología instrumental. En este caso, se utiliza un indicador que es el porcentaje de la población de 4 años y más que habita en lugares que usan Internet, ¿sí? El organismo responsable de esta meta es la Secretaría de Gobierno de Modernización, y hasta ahora lo que se han desarrollado son una serie de planes: el Plan Nacional de Inclusión Digital, el Plan de Comunicaciones, el Plan Federal de Internet y la Red Federal de Fibra Óptica. Esto entre 2016 y 2019, ¿sí? Algo que estamos viendo en 2020 a raíz de la pandemia es que hay toda una discusión fuerte sobre cuál es la accesibilidad real que hay, cuál es la real necesidad, digamos, de lograr generar acceso a todos los habitantes en lo que se refiere a Internet, y estamos viendo que hay muchos datos entre las cámaras que no son coincidentes, ¿no? Justamente a raíz de la pandemia lo que se observó es que al menos 4 de cada 10 hogares argentinos no tienen acceso fijo a Internet. Esto a raíz de todas las complicaciones que ha generado sobre todo en el sistema educativo la cuarentena, ha llevado a rever, por ejemplo, los datos del indicador, de este indicador en particular. Pero bueno, en sí hay una serie de acciones que el Estado pone como aquellos que son los que van a lograr la consecución de esta meta en particular. Después tenemos los de creación de capacidades, y en este caso es un poco más ambiguo. Si ustedes observan
el, las el informe voluntario del país, ustedes van a observar que dice que entre las acciones generadas se ha estimulado la articulación de diferentes niveles, no hay mucha claridad sobre los cómo en este caso, pero bueno, principalmente lo que se declara desde el Estado Nacional es que existe una serie de acciones de articulación para lograr generar estas capacidades. Como les decía antes, es posible que inclusive todos los cursos que está impulsando el Ministerio de Ambiente de la Nación u otros organismos públicos puedan ser pensados como parte de esta meta. En lo que tiene que ver con la meta de alianzas entre múltiples interesados, se declara que el indicador, que bueno, que acá se va a estar midiendo el porcentaje de proyectos ejecutados en cooperación internacional, en la que participen distintos interesados en el cumplimiento de los ODS, ¿no? Acá también, cuando uno observa el informe, se menciona que hay estimulación de articulaciones entre diferentes niveles, no está muy claro los contenidos de estos proyectos, los cómo y en qué sentido efectivamente son alianzas de múltiples interesados, pero bueno, en principio se destaca esta meta 17-16. En lo que es la meta 17-17, que está adaptada, que es para fomentar y promover la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones empresariales y los organismos públicos en la gestión de la política pública. Acá lo que observamos es que en los indicadores y en las acciones declaradas como ya desarrolladas por parte del Estado Nacional, vemos que la acción, digamos, la meta en sí, refiere al fortalecimiento y la promoción de líneas de trabajo con provincias y municipios para conocer cuáles son las organizaciones de sociedad civil, y por otro lado, en la modernización del sistema de carga y reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, principalmente lo que esta meta refiere es a saber cuántas organizaciones de la sociedad civil hay y tener algún sistema que permita tener eso disponible. Esto cabe destacar que es el mismo Estado que brinda las personerías jurídicas, por lo cual debería ser algo bastante sencillo de poder constituir como bases de datos, ¿no? Pero bueno, se declara que se está trabajando en la modernización de estos sistemas. Después, en lo que se refiere a la meta 17.18, acá también hay una necesidad de construcción de datos y de estadísticas, particularmente se declara que entre el 2017 y el 2020 el INDEC está diseñando todo un programa con 5 pilares estratégicos: el fortalecimiento de las capacidades estadísticas, la transformación institucional, el liderazgo sobre el sistema estadístico nacional y el mejoramiento de las políticas de inclusión y reinserción internacional. Como dato, el INDEC tiene una gran cantidad de indicadores que están muchos ligados al desarrollo sostenible. Por ahí lo que hay todavía es algunos grises o algunos baches de información con respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ODS 6 de agua y saneamiento, el INDEC tiene datos sobre cuántas personas tienen acceso a agua vía red, ¿sí?, en sus hogares, pero no tiene datos sobre la calidad del agua que se brinda, ¿sí? Entonces, muchas veces uno puede leer el dato de bueno, el 90% de la población tiene agua de red en su vivienda, pero después cuando uno analiza ese indicador se da cuenta que en realidad no te está diciendo si es agua potable, si es agua para consumo, por lo tanto uno no sabe si estamos cumpliendo o no con el ODS 6, ¿sí? Entonces, ahí no es solamente tener datos, sino tener datos que sean adecuados para medir los ODS en función de
las metas y, digamos, los objetivos que cada país se ha puesto. Nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a agua y saneamiento, estamos queriendo para el 2030 llegar al 100% de la universalización del acceso a agua, por ejemplo. Pero no es cualquier agua, es agua potable, agua para consumo humano. Por lo tanto, ahí el INDEC tiene que poder desarrollar mejores indicadores para poder relevar este tipo de. Lo mismo tenemos en lo que se refiere al 17.19. De acá al 2030, la idea es aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y que complementen el Producto Bruto Interno y apoyar la creación de capacidad estadística en el contexto nacional. Acá las metas que se puso el Estado Nacional, en realidad son medias, los indicadores sobre todo, en general son indicadores un poquito bajos en construcción de nuevos horizontes, digamos, capacidad para realizar un censo de población y vivienda en los últimos 10 años. Digamos, Argentina ha realizado siempre sus censos. Este 2020 que requería hacer otro censo, claramente con la cuarentena ha habido un desfasaje, pero en general Argentina siempre ha cumplido con la consecución de sus censos e inclusive siempre ha logrado realizar los informes requeridos antes del siguiente censo. O sea que este indicador en particular es algo que usualmente ya hace Argentina, digamos, no suma un nuevo esfuerzo por parte del Estado Nacional. En lo que se refiere a capacidad para registrar el 100% de los nacimientos o el 100% de las defunciones, es lo mismo, en general, digamos, son objetivos bastante plausibles en el periodo que se ha puesto el gobierno nacional cumplirlos. Acá la cuestión, al ver los objetivos de la alianza ODS 17 a nivel mundial y verlos a nivel nacional, ustedes van a poder observar que hay un desfasaje. Argentina no hizo un proceso de adaptación de todas las metas de la ODS 17. Hizo de algunas. Entonces, una de las cuestiones que hay que analizar es, bueno, sobre qué hizo el proceso de adaptación y sobre qué no, y qué representa esto en términos de ser estratégicos o tácticos en nuestras metas de la ODS 17. Para ser más directa, el ODS 17 representa o muestra, cristaliza, cuál es realmente la capacidad de nuestro Estado para el cumplimiento del resto de los objetivos. Entonces, si nuestras metas y nuestros indicadores de lo ODS 17 muestran mermas, ¿sí? Eso es todo un indicador en términos de planificación. Entonces, una de las cuestiones que nosotros podemos ver acá es que el Estado argentino no tiene metas adaptadas en finanzas, en comercio y en coherencia normativa. Y cuando vemos las metas y los indicadores de lo que sí constituyó, la realidad es que es muy endeble y existe como bastantes grises y vacíos, ¿sí? Que es necesario trabajar. El ODS 17 justamente convoca a las organizaciones también privadas o públicas a buscar incentivar que exista cumplimiento de todas las metas para poder efectivamente llegar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, no es menor que Argentina no tenga metas adaptadas en finanzas y comercio y en lo que es coherencia normativa institucional. Entonces, imagínense que sin cumplir, sin tener planificación, metas e indicadores en finanzas,
cabe destacarse que la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? En comercio, si no tenemos una estrategia de comercio internacional que está asociada a la de finanzas, que está asociada a la de coherencia normativa institucional, también es difícil pensar en la consecución de estos objetivos. Ni hablar que si no hay ninguna meta de coherencia normativa institucional, es muy difícil plantear desde el Estado Nacional se pueda articular efectivamente con provincias, con municipios. O sea, no está, o claramente hasta ahora no se ha desarrollado bien este objetivo en particular. El proceso de adaptación todavía es limitado.